Bienvenidos, almas románticas y soñadoras empedernidas, a su refugio seguro, el único rincón donde los sentimientos no solo se cuentan, se viven en todas sus tonalidades. Bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas. Hoy nos convoca un relato que reta al tiempo y a la lógica, una narración que recuerda que ciertos amores, los tatuados en el destino, nunca tienen un fin definitivo. Hablamos de dos personas que marcaron a fuego la memoria colectiva, Erkan Merik y Asal Suba. Si creían que su historia estaba cerrada, prepárense para replantearlo todo, porque una cadena de acontecimientos, confesiones, un audio furtivo y encuentros discretos, está reescribiendo su guión delante de nuestros ojos. Pero antes de zambullirnos en este mar de emociones, les pedimos un gesto de cariño hacia nuestro hogar. Suscríbanse ya, activen la campana para no perderse nada y, si desean apoyar nuestro trabajo y acceder a contenido exclusivo, consideren la opción de suscribirse. Su like es un compromiso compartido, su comentario, el hilo invisible que nos mantiene unidos. ¿Listos para descubrir por qué el corazón de Erkan nunca dejó de latir por Asal? Pónganse cómodos, que empezamos. Queridos amigos de Escándalos de Series Turcas, se repite con frecuencia que el tiempo cura las heridas, que la distancia apaga recuerdos y que la vida, implacable, sigue su curso. ¿Pero qué pasa cuando el corazón se niega a obedecer ese guión racional? ¿Qué ocurre cuando un amor es tan profundo que se vuelve parte del ADN de una persona? Eso, exactamente eso, está sucediendo entre Erkan Merik y Asal Suba, protagonistas de una saga romántica que, de repente y con fuerza abrumadora, aceleró en las últimas horas, convirtiendo la nostalgia en esperanza tangible. Todo comenzó sin comunicado oficial, sin alfombra roja de declaraciones, sino con la potencia explosiva de una verdad susurrada. Una fuente muy cercana al actor, alguien que conoció su relación desde la sombra, decidió romper el silencio, describiendo el lazo entre Erkan y Asal como algo imposible de abandonar con un portazo. Sus palabras, nítidas y firmes, sonaron a voto de amor. Erkan nunca soltó de verdad a Asal. Fue su gran amor y todavía lo es. Esa sola frase cruzó la red más rápido que cualquier nota de prensa. En cuestión de horas, capturas de pantalla, recortes y clips editados con precisión llenaron los timelines. Personas que antaño tomaron partido, dividiéndose en bandos opuestos, se detuvieron a rebobinar, a volver a escuchar la entrevista, tratando de atrapar cada matiz, cada respiración, cada no dicho. ¿Era una confesión por delegación? ¿Una invitación velada para que ambos hablaran de una vez? ¿O el simple testimonio de un amigo contando lo que quienes los conocen bien han sabido siempre? Mientras los comentarios se contaban por miles, el debate se volvió tormenta emocional. Unos sostenían que el tiempo había pasado y ellos debían pasar página. Otros insistían en que ciertos amores no se apagan, solo esperan el momento justo para florecer otra vez. Sin embargo, lo que terminó de incendiar la red no fue la entrevista en sí, sino una filtración que se sintió prohibida. Un audio breve, supuestamente extraído de una conversación privada y atribuido a la voz de Erkan, comenzó a circular primero en los núcleos duros del fandom y luego se desbordó hacia los feeds principales. En la grabación, un hombre habla bajo, con esa cadencia cálida y melancólica que los seguidores afirmarían reconocer en cualquier parte. A veces solo se ama una vez, y todo lo demás se vuelve rutina. La frase quedó suspendida en el aire, cruda y sin barniz, como arrancada de una confesión nocturna cuando las defensas han caído. Bastaron minutos para que el veredicto fuese unánime entre los fans. El blanco de esa frase, la musa de ese dolor, no podía ser otra que Asal. Por supuesto, nada se propaga más rápido que una voz cargada de anhelo y arrepentimiento. Los escépticos defendieron que el audio era antiguo. Otros juraron que era nuevo. Algunos, incluso, cuestionaron su autenticidad. Pero el timín fue brutal, casi cinematográfico, porque justo cuando la nota de voz ardía en todas partes, la propia Asal rompió su silencio. No lo hizo con una entrevista brillante ni con un comunicado frío, sino con una historia de Instagram breve y quirúrgicamente precisa. Algunos sentimientos no se desvanecen con el tiempo. Sin nombres, sin etiquetas, sin melodrama innecesario. Una sola línea que cargaba una historia entera, un peso tremendo. Los seguidores enlazaron de inmediato sus palabras con el audio filtrado, declarándolo una respuesta, una señal, quizá la confirmación que antes no se había permitido escribir. Era un diálogo a distancia, en el borde de lo invisible. Mientras la conversación se alimentaba sola, una nueva pieza de evidencia se deslizó en el tablero, iluminando contornos que muchos intuían. Un fan, apostado cerca de un restaurante discreto, de luces tenues, grabó un video corto en el que se veía a Erkan salir por una puerta lateral.
Era un lugar célebre por su calma, de esos donde la gente habla sin ser escuchada, lejos de los ojos ávidos. El rumor que se propagó decía que Asal había salido minutos antes por otra salida. No hubo foto de ellos juntos, ni puerta de coche sostenida con galantería, ni miradas robadas atrapadas por una cámara. Pero el horario, el lugar, el sigilo. Todo parecía un primer paso cauteloso hacia una conversación privada que habían evitado durante demasiado tiempo. Alguien cercano al actor echó más leña al fuego con una confidencia que muchos sospechaban. Según esta fuente, Erkan llevaba meses emocionalmente descolocado. Volvía una y otra vez a la misma pregunta, a esa que solo una persona podía ayudarlo a responder. Necesitaba hablar con Asal. Insistía en que su ruptura jamás había quedado del todo cerrada. Puertas entornadas, palabras sin decir y una ternura que se negaba a morir. Nunca la superó de verdad, dijo. Lo intentó, Dios sabe que lo intentó, pero hay capítulos que no se borran como si no hubieran sido escritos. En cuestión de horas, los fans empezaron a redactar sus propios finales. Florecieron nuevos hashtags, se actualizaron biografías en perfiles durante la madrugada, y las líneas de tiempo pasaron de la nostalgia a una esperanza frenética. Se podía casi oír a la multitud construyendo una pista de aterrizaje para el reencuentro, deseándolo a fuerza de retweets y leyendas llenas de guiños. Entonces llegó una nota de gracia sorprendente, salida de una voz que pocos esperaban escuchar otra vez. Esa amiga, sí, la misma cuyas palabras habían encendido la chispa inicial, aclaró su postura. Apoyaría todo aquello que hiciera realmente feliz a Erkan. Si su corazón aún se inclinaba hacia Asal, él debía seguirlo, aunque eso significara hacerse a un lado. No había rencor en su declaración. Sonaba a cierre compasivo, a rendición ante la fuerza indomable del amor verdadero. Un actor que trabajó con Erkan, hablando bajo condición de anonimato, añadió un detalle que tensó el relato. Cada vez que se mencionaba el amor, contó, Erkan cambiaba de tema o bromeaba, levantando muros. Pero si alguien decía, Asal, su expresión entera se transformaba. Podías verlo en sus ojos. No hacía falta que dijera una palabra, su silencio lo gritaba todo. A partir de ahí, Internet hizo lo que mejor sabe hacer, investigar. Los fans alinearon publicaciones recientes de ambos, anotando coincidencias que, en retrospectiva, jamás parecen casuales, conjuntos similares con pocos días de diferencia, fotos tomadas en barrios idénticos, canciones citadas en las descripciones que se respondían como un eco. No era solo un solapamiento estético. Se sentía como una conversación pública disfrazada de vidas separadas, un código secreto que solo ellos podían descifrar por completo. Un periodista incluso aseguró haber visto a Asal salir del edificio donde vive Erkan. No hubo fotografía que lo acreditara, solo una afirmación con seguridad y la descripción minuciosa de un outfit sospechosamente parecido a uno que ella había lucido en una publicación reciente. Los escépticos pidieron pruebas. Los creyentes llamaron a eso la pieza final del rompecabezas. Después, un familiar entró en escena. Una prima de Asal, al ser consultada, dijo algo que se quedó flotando mucho después de terminar la entrevista. Erkan era como de la familia. Cuando terminaron, dejó un hueco que nadie pudo llenar. No fue una frase sensacionalista, y quizás por eso dolió más. A veces los detalles más silenciosos cargan el peso mayor. Y cuando parecía que no quedaba nada por añadir, Erkan apretó el gatillo de la nostalgia. Subió una foto antigua de un atardecer, el horizonte, difuminado en ámbar y rosa, y la silueta leve de una mujer apenas marcada en el borde del encuadre. El pie de foto fue simple, devastador. Algunos recuerdos saben ahogar. Se sintió el suspiro colectivo. No era evidencia forense, era resonancia emocional. Y eso, muchas veces, pesa más. Para entonces, las teorías ya superaban a los rumores. Susurros sugerían que ambos consideraban terapia de pareja, no como puesta en escena, sino como un intento privado de encontrarse donde están ahora, no donde estuvieron. Una fuente de producción aseguró que Erkan estaba leyendo libros sobre comunicación y apego, e incluso agendando sesiones con un psicólogo para desaprender antiguos patrones. De ser cierto, indicaría algo distinto esta vez: intención. Voluntad de construir, no solo de sentir. La comunidad se volcó con la idea. Empezaron a compartir hilos sobre segundas oportunidades, historias propias de aquello que creyeron perdido y recuperaron, etiquetándose con aliento suave en vez de exigencias. Se organizaron campañas de apoyo, no para presionar, sino para dejar claro que, si la reconciliación estuviera sobre la mesa, la audiencia la recibiría con calidez y no con escrutinio. Y como esto es también su industria,
otro rumor triplicó la temperatura. Susurros desde los pasillos de casting insinuaron que a Erkan Meriç y Asal Suba les habían sondeado para protagonizar juntos una nueva serie. Solo una propuesta, solo una posibilidad, pero suficiente para disparar la imaginación. La idea de verlos compartir pantalla otra vez, atravesando amor, conflicto y destino en un mundo de ficción, sonaba como la más poética de las premoniciones. Si ese proyecto se materializara, no sería un trabajo más. Sería un espejo alzado ante su historia real, una oportunidad de decirle al público lo que no quieren poner en palabras en entrevistas. Solo pensarlo sembró listas de deseos y fantasías de episodios en las secciones de comentarios. Aún no hay confirmación, pero el zumbido crece. ¿Dónde nos deja todo esto? En algún lugar entre una confesión y un comienzo. Entre lo que fue y lo que quiere volver a ser. La entrevista, el audio, la historia en redes, la salida del restaurante, la bendición de la amiga, la observación del compañero de reparto, el recuerdo de la prima, la foto del atardecer, los susurros sobre terapia, la posible serie, nada de eso por sí solo ofrece certeza absoluta. Pero, juntos, forman un mapa de un sentimiento que se niega a ser archivado. Tal vez así se ve cuando dos personas caminan con cuidado hacia la verdad. Tal vez es Internet tejiendo romance a partir de ecos. O quizá es el regreso lento y pensado de algo que, en el fondo, nunca se fue. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen en las segundas oportunidades cuando el amor está tan hondamente arraigado? ¿Los querrían ver otra vez juntos, en la vida real y en pantalla? Cuéntenos en los comentarios, su voz nos importa más de lo que imaginan. Llegamos al final de esta historia intensa y esperanzadora. La travesía de Erkan y Asal nos enseña que el amor, el verdadero, tiene su propio pulso y sabe abrirse camino, aun entre silencios y distancias. Nosotros, en Escándalos de Series Turcas, seguiremos atentos a cada avance, cada mirada y cada publicación para mantenerlos al día. Si este relato les tocó el corazón, dejen su like y compártanlo con quienes creen en el amor que desafía al tiempo. No olviden suscribirse y considerar la opción de suscribirse para apoyar nuestro trabajo y ser parte de esta familia. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video, donde el corazón latirá todavía más fuerte. Hasta pronto.